Estamos en comunicación con el doctor Daniel Manoukian, que generosamente ha hecho un intervalo en sus actividades y nos va a contar sobre quién era Ginés González García. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Aquí estamos con Jorgelina Sotelo, mi compañera en la conducción del programa. Así que ah, era dialogar con vos y ver, por supuesto quizás falte tiempo, porque creo que se podría hablar mucho de Ginés, pero por ahí en una apretada síntesis, ¿por qué lo destacamos? ¿Por qué lo calificamos de la manera en que lo calificamos como alguien merecedor, ¿no?, de reconocimiento? ¿Qué es lo que hizo Ginés González García? bueno, en principio agradecerles que me inviten para compartir este momento con ustedes y en especial para recordar la figura de Ginés González García, porque tal como mencionabas recién, Ginés fue injustamente vilipendiado en sus últimos años de vida. Más, les diría que su muerte y su final tuvo mucho que ver Mm, con ese daño emocional que sufrió después de la pandemia. mm, Y realmente Ginés González García ha sido un sanitarista excepcional, pero no solamente un sanitarista de escritorio, de pensar, de planificar desde un gabinete aislado de la realidad, sino que además ha sido un docente muy carismático y un formador de conductores sanitarios. mm. Esto a veces el público en general no lo conoce, sí, quizás quienes son parte del campo de la salud, pero la población en general desconoce que en un momento muy crucial de la Argentina, cuando estábamos saliendo de un momento muy complicado para la salud pública, como fueron los años 90 y con la irrupción del neoliberalismo en la Argentina, Ujú. Ginés creó ISalud, la Fundación ISalud, que fue un espacio de formación de conductores sanitarios de distintas vertientes ideológicas, un lugar de mucha apertura, de mucha amplitud, pero con una clara concepción de lo que era la salud para la Argentina como bien social. Y realmente ahí se formó mucha de la conducción de salud en un espacio de mucho diálogo, de mucha capacidad de Ginés, sobre todo, para reconocer a compañeros de ruta, muchas veces de extracciones políticas muy distintas, muy Ujú, distantes a la de él. ujú. Él ha tenido una excepcional en relación, por ejemplo, con el ex ministro Aldoneri, obviamente radical, hombre Radical. de Ujú, Alfonsín, ujú, eh, y siempre mostró esa capacidad para poder mantener diálogos fecundos con otros sanitaristas y con distintos sectores. Es muy interesante cómo tenía una capacidad increíble para poder hablar con el empresariado, pero también con los sectores gremiales de distintas extracciones y siempre poniendo a la salud como bien necesario para que estuviera accesible a toda la población. Entonces, realmente la historia, la trayectoria como sanitarista, tanto en provincia de Buenos Aires como luego desde el Ministerio de la Nación, cuando asumió en el 2002, y volviendo, como recordaban ustedes recién, en el 2019, fines del 2019, en ambos momentos fue su participación muy relevante. ujú, ujú. Claro, uno así, digamos que no somos profesionales del sector, como simple ciudadano, por ahí recuerda, qué sé yo, un par de cosas. Yo te tiro títulos: plan remediar, Claro. despenalización del aborto, bueno, por supuesto, conducir el tema de la pandemia, durante la Sí, última Sí, etapa, eso fue. ¿no? Como hitos sí, en el desempeño de Ginés de González Ginés. García. ¿Qué nos puedes decir de estas? De, Bueno, en principio, como les decía, él tuvo un desempeño como sanitarista importante en provincia de Buenos Aires. Esa experiencia de conducir el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires fue importante, eso dio
lugar a la creación, como les decía, de esa institución que sigue hoy habiendo crecido muchísimo y hoy es una universidad, la Universidad de Salud. Pero cuando él llega al Ministerio de Salud de la Nación, imaginen ustedes lo que era el año 2002. Estábamos saliendo de la crisis del 2001-2002, donde no había medicamentos, la salud pública estaba absolutamente devastada y quizás era más notorio en otras latitudes. Quizás en Neuquén no se sentía tanto, pero él fue quien creó el Plan Federal de Salud, propone eso, y dentro de las propuestas aparece el Plan Remediar. El programa Remediar fue un programa revolucionario en muchos lugares de la Argentina, porque empezó a permitir que la persona que iba a una salita, a un centro de salud o a un hospital, se fuera con los medicamentos que necesitaba para suplir la dolencia que lo estaba afectando. Y la verdad que fue un plan que fue creciendo con el tiempo, pero que realmente impactó de lleno en la posibilidad de generar más equidad en salud. Pero también con respecto a los medicamentos, hay que recordar que Ginés fue quien promovió la ley de prescripción por medicamentos por nombre genérico, es decir, rompiendo un poco esta lógica de la industria por imponer aquella que tiene más capacidad de propaganda, ¿no? Claro, o sea, no recetar la marca, sino recetar el componente en sí, que puede venir en diferentes marcas. Exactamente. Entonces, con la posibilidad de que el mismo paciente pudiese elegir qué marca llevar. Bueno, muy resistido por los laboratorios, supongo, y por la industria farmacéutica, ¿no? Absolutamente, claro, fue muy resistido por la industria, finalmente eso se logró instalar y hoy está vigente, todavía no sin ciertas dificultades. Pero como recordaban ustedes también, ya en ese momento, en ese primer paso por el Ministerio de Salud de la Nación, Ginés desarrolla un montón de programas verticales, es decir, programas que arrancan en el Ministerio de Salud de la Nación para llegar a todas las provincias con un objetivo muy claro, que es que el Ministerio de Salud de la Nación presente en los territorios, en cada rincón de la patria, facilitara la posibilidad de achicar la brecha que normalmente vemos entre una provincia y otra. Esto en salud es tremendo. Esto que se llama inequidad en salud, y que en definitiva son diferencias injustas e inmorales, porque una provincia es más rica que otra o porque una provincia desarrolló un mejor sistema de salud que otro. Bueno, Ginés se proponía desde una mirada muy federal de la salud que esas diferencias se redujeran, y por eso se generaron muchos programas que abordaban distintos temas. También, por ejemplo, el tema de la salud sexual y reproductiva. Y por eso fue quien propició la ley 25673, que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y que facilitó la posibilidad de que todas las provincias argentinas tuvieran acceso, por ejemplo, a anticonceptivos. Bien. Bueno, acá ganándose otros otros rechazos, ¿no? De todos los sectores conservadores que reniegan de esto, ¿no? O sea, cada derecho ganado tiene como contracara el odio de algún sector que se ve afectado, ¿no? Digo porque me parece importante, porque después estas figuras son las que terminan estigmatizadas, ¿no? Tal cual. Llegó a haber un obispo que le deseó que lo tiraran al mar con una piedra colgada del cuello. Cierto, sí. Dios mío, qué horror. Pero además fue una gestión, la del 2002 al 2007, muy prolífica en muchos sentidos. Entre otros, por ejemplo, algo que no se recuerda mucho y que fue quien inauguró el Hospital de Alta Complejidad del Cruce, en Florencio Varela. El Hospital Néstor Kirchner.
¿no? que se llama Hospital Néstor Kirchner, Uh-huh. que es un hospital de excepción, un hospital ejemplo y modelo en América Latina, no solamente por el equipamiento, sino por el formato de funcionamiento y por el sistema de gestión que tiene. Es decir, la verdad que esos años, esos 5 años que transcurridos en el Ministerio de Salud de la Nación, fueron muy, muy importantes para la Argentina en muchos sentidos. Ginés se retira del ministerio, pasa a ser embajador de la Argentina en la República Hermana de Chile. Uh-huh. También ahí tuvo una actividad destacada, no viene al caso destacarlo desde el punto de vista de la salud, pero hubo muchas gestiones que con ese don de gente que tenía Ginés, era una persona con mucha facilidad para dialogar, para entablar conversaciones, negociaciones, siempre con una actitud muy abierta, muy afable. Uh-huh. Por lo tanto, también en el ámbito de la diplomacia y sobre todo de la diplomacia de la América Latina tuvo mucha injerencia y mucha presencia. Uh-huh. Uh-huh. Y vuelve, como recordaban ustedes, al Ministerio de Salud de la Nación con el gobierno anterior, muy poquito antes de la pandemia. Así es. Así y es. La verdad que la conducción de la pandemia fue ejemplar, tan ejemplar, que Argentina es uno de los países con lo que se llama exceso de mortalidad menor durante la pandemia. ¿Qué es el exceso de mortalidad? Ajá, a ver. Lo explico Sí. en forma fácil. Cuando hay una situación de excepción como una pandemia, lo que permite darse cuenta de cuántas muertes ocurren por esa causa es ver cuál es la diferencia entre el número de muertes que hay en relación a lo que habría habido si no existía la pandemia. Bien. Y a eso se le llama exceso de mortalidad. Bien. Es decir, esa diferencia entre la cantidad de personas fallecidas en un año esperables, sí, respecto de lo que realmente ocurre, se llama exceso de mortalidad. Bueno, Argentina durante la pandemia fue de los países con menos exceso de mortalidad, lo cual demuestra claramente, pero digamos desde el punto de vista científico y sanitario también, que hubo un manejo correcto de la pandemia. Pero además un manejo que estuvo centrado en que toda la población argentina tuviera acceso efectivo al derecho a la salud. Y es por eso que, por ejemplo, aumentó el 47% el número de camas de terapia intensiva durante el 2020 para que en el 2021 estuviesen disponibles, igual que 4.200 respiradores que se compraron efectivamente para dotar a esas unidades de terapia intensiva, y fundamentalmente para que creciera el sector público en este sentido. Uh-huh. La participación del sector público en el total de camas de terapia intensiva era, antes de la pandemia, del 28% y creció al 40% durante la pandemia, justamente por la inversión, por el apoyo, el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Nación, comandado por Ginés González García. Uh-huh, uh-huh. Sí, tremendo. Y bueno, también en ese momento se dieron otras cosas, no solo la pandemia, sino que fue quien promocionó y acompañó la sanción del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sí, pero también a la ley de los 1000 días. Claro. Es decir, con una mirada, como digo, integral de la salud, mirando con una óptica muy abierta y tratando de que todos pudieran acceder a este derecho humano esencial como es el de la salud. Por eso yo siempre voy a decir, y para mí es correcta la definición que ustedes dieron, Ginés González García es uno de los próceres de la salud argentina y en especial de la salud pública argentina. Uh-huh. Es una de esas personas que han dejado una impronta importante, indeleble, en la salud de los argentinos. Claro,
a mí me resulta inevitable hacer una referencia o que me venga a la mente la mención de otra gran figura que bueno que existió muchos años antes y que creo que dio inicio, ¿no?, a toda esta línea de pensar la salud como un derecho de la población, que fue el ministro de Salud de Juan Domingo Perón, Ramón Carrillo, ¿no? Ramón Carrillo, sí. Sí, no tengo elementos como para ponerlos a la misma altura, o uno por debajo, el otro por arriba, porque son momentos históricos distintos, pero creería, y dame vos tu opinión, que se los puede poner, ¿no?, en un cierto pedestal a ambos. Sí, absolutamente. Desde mi punto de vista, Ramón Carrillo es el padre del Hospital Público Argentino. Es el creador del sanitarismo nacional, es una figura icónica para la salud en la Argentina, irrepetible. Efectivamente, en un momento donde la Argentina ni siquiera tenía Ministerio de Salud, fue el primer ministro de Salud, primero fue el primer secretario de Salud de la Argentina, luego transformándose, después de la reforma constitucional, en ese primer gobierno peronista, en el primer ministro de Salud de la Argentina. Y realmente la obra de Carrillo es una obra también, no solamente inconmensurable desde el punto de vista del impacto que genera en la salud, sino también de la capilaridad de un sistema de salud que hasta ese momento estaba muy concentrado en poquitas ciudades del país, y que Carrillo expande a todo el país. Tanto, yo les estoy hablando ahora desde Chosmalal, de mi pueblo. Sí. El hospital de Chosmalal es uno de los 10 primeros hospitales que inaugura Carrillo al año de ser ministro, en 1947. Para que se den ustedes una idea, no solamente del impacto que tiene la gestión de Carrillo, sino también el alcance federal que tuvo. Bueno, lo mismo se reproduce con Ginés, por lo tanto yo coincido que con Carrillo Ginés tiene que estar cerca, como también tiene que estar Oñatibia, como también tiene que estar Aldo Neri, digamos, o Liotta, o el doctor Liotta, es decir, ministros de la salud de la Argentina que fueron importantes en cada momento de los que les tocó conducir. Lamentablemente en la comparación hoy, además, se engrandece esa figura, ¿no? Sí. Bueno, y ambos personajes que estamos mencionando, Carrillo y Ginés, muriendo en la persecución, en el vilipendio, en la estigmatización, tristemente, ¿no? Tristemente. Sí. Aunque Carrillo, me da la impresión de que el nombre de Carrillo, bueno, incluso hay hospitales con su nombre, quizá no se lo conoce totalmente, pero es un nombre que está. Faltaría lograr una cierta, aunque sea reivindicación de la figura de Ginés González García. Sí, yo creo que es absolutamente justo que se reivindique la figura y se reconozca los méritos que ha tenido y todo lo que ha aportado Ginés a la salud pública en la Argentina. Como dije, injustamente vilipendiado en los últimos años de su vida a partir de un episodio realmente menor, en el sentido de que quizás es cuestionable que le haya facilitado a algunos octogenarios a acceder a la vacuna un poquito antes de lo que les hubiera correspondido, pero fue solamente eso el episodio por el cual tuvo que renunciar, sin posibilidad siquiera de poder explicar lo que había ocurrido. Esa es una explicación que llevaría más tiempo desarrollar, pero que realmente en el marco de una situación de absoluta excepción como fue la pandemia, que quien no la vivió desde la gestión propia de los sistemas de salud, realmente desconoce todas las complejidades que tuvo asumir una situación de esa magnitud y de ese desconocimiento y de esa incertidumbre, ¿no? Bueno, fue injustamente
criticado por esa situación. Eso le costó a la Argentina perder al mejor sanitarista que tenía en ese momento para seguir conduciendo la pandemia. Sí, lamentablemente no fue defendido desde la presidencia de la Nación como correspondía, ¿no? Bancar a una persona como Ginés, bueno. Pero además lograron, para quienes no lo conocían tanto, empañar toda esa labor de la que se habló antes. No se quedaron con esa sola cosita, y bueno, nada, lo sí, perdimos. Tal cual. Pareciera como que lo que se intentó dejar como recuerdo de Ginés es el vacunatorio VIP, que no fue tal y que desconoce, como decís vos, todo lo que ha hecho, tanto como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, después en el peor momento de la Argentina, en el 2002, dando vuelta pata para arriba al Ministerio de la Salud de la Argentina para llegar a cada rincón de la patria, y también todo lo que se hizo durante la pandemia. Simplemente recordar todo lo que fue la gestión de conseguir insumos que en ese momento eran retaseados en todo el mundo, conseguir toda la política vinculada con conseguir las vacunas con el menor tiempo posible, y como les dije, todo lo que fue el equipamiento y la preparación. Otro tema que además siempre se critica, que es el aislamiento fue demasiado largo. Bueno, si no hubiésemos tenido ese aislamiento, no nos hubiésemos podido preparar como generó esa preparación Ginés González García para tener un 2021 con muchos casos de COVID, pero que todos tuviesen una cama y un lugar para ser atendidos. Daniel, gracias por estos minutos con nosotros, clarísimo. Creo que, poner este granito de arena en la reivindicación de una figura injustamente cuestionada. Y te agradecemos y que hayas por ahí interrumpido tus labores diarias para darnos esta información tan valiosa. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por recordar a uno de esas personas que vale la pena que reconozcamos, no solamente por él, sino también para que reconozcamos entre nosotros, entre los argentinos, entre los compatriotas, que tenemos con qué poder nutrir mejor a nuestro sistema de salud y cómo poder superarnos. Es decir, Ginés es la muestra de que somos capaces de generar valores que nos permiten superar la situación actual. Es decir, hay una reserva en la Argentina que tenemos que aspirar a que podamos conquistar un estadio superador en salud también, como en otros ámbitos, pero el caso de Ginés es un buen ejemplo para saber que en salud podemos superarnos. Muchas gracias, compañeros. No, gracias a vos, Daniel. Un abrazo.